Hola, Estamos, ¿me escuchas, César? ¿Sí? yo sí escucho muy Ah, ok, perfecto. Es que a veces falla cuando, a mí al menos en mi máquina me falla cuando, vamos a decirle a Eli que el mismo enlace, ¿no? El mismo enlace. Yo volví a enviar nomás para que no se, por si se les haya perdido en el chat el enlace. Por eso volví a enviar el mismo. Ahí está. Muy bien. Bueno. ¿Te escuchas, Eli? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a empezar otra vez. Vamos a continuar, mejor dicho, entonces nuestra clase. ¿Sí? Ahí pueden ya visualizar el material, ¿verdad? Sí, Bien. Ok. Bueno, entonces entendimos esta parte de lo que es el poder determinar lo que es justamente verdadero, verdaderamente bueno, ¿verdad? De lo que, o Sí, la lo que capacidad de yo uno poder no, determinar, ¿verdad? Que tiene que ver con eso. Y antes de que se corte, yo les iba a preguntar a ustedes, ¿recuerdan todavía no ustedes, contestaste, eh? todavía no contestaste mi pregunta. ¿Cuál era? ¿Qué preguntaste? Disculpame, preguntamos otra vez. Vamos a rememorar, Eli. A ver. Si el miedo bloquea el razonamiento. Ah, sí, podría bloquear, porque justamente hay personas que el miedo es una emoción. Acuérdense de eso primeramente. El miedo es una emoción. Al ser una emoción, es algo que se presenta en un momento determinado, ¿sí? Acuérdense que la emoción es algo intenso de corta duración, ¿sí? El temor, el miedo, más o menos, que se presenta en un momento dado. En ese momento, en el momento en que yo estoy pasando por una situación que me genera miedo o temor, puedo no tener la capacidad de razonar porque yo voy a priorizar justamente dar respuesta o dar una respuesta evasiva o dar una respuesta para evitar o evadir ese miedo, por ejemplo. Entonces ahí no voy a tener muchas opciones para de repente decir, ah, no, pero si yo hago esto, tal cosa va a pasar. Y si no hago, es mucho más difícil, pero podría bloquear. Pero eso no nos exime justamente de ser seres racionales, o sea, de poder razonar en ese momento también. ¿Se entiende? César, yo sí, yo me estoy acordando nomás justo te iba a decir, una vez vi un documental de animales y veía como supuestamente los grandes felinos, ¿verdad? Los tigres, ujú, emitían una vibración al rugir que le provocaba justamente una parálisis a su víctima por el miedo y no podía reaccionar. No sé, supuestamente basado en estudios, yo qué sé, ¿verdad? Pero que mezclaban ya la acústica y esto con justamente que por eso eran tan efectivos porque quedaba paralizado y no sabía qué hacer claro. el prójimo en cuestión, ¿verdad? Y fíjense que al ser humano le pasa también eso a veces, ¿verdad? De repente uno cuando está con miedo se paraliza, es como que no sabe cómo actuar o qué conducta tener en ese momento. Por eso muchas veces ocurren accidentes, por ejemplo. Hay personas que tienen mucho miedo de cruzar las calles y cuando ve que está viniendo un auto, en vez de correr o en vez de darle pie a su impulso, entre comillas, de correr, se quedan ahí bloqueados y bueno, y ahí pasa el accidente, por ejemplo. ¿Sí? El miedo puede bloquear, ¿verdad? O en base a Pero, una experiencia que le traumó antes también. César, perdón, un poquito más alto si nos hablas. Espérame, paro. O en base, no, Sube la o en silla, por base, favor. o en base a una mala experiencia que tuvo antes, ¿verdad? Exactamente. Por eso justamente es que Entonces, vamos a queda ver choqueado por ahí. así mismo el famoso, entre comillas, trauma, ¿verdad? Por Sí. un trauma. El estrés Profe, postraumático, por ejemplo, si vamos a hablar de patología, está relacionado con eso, ¿verdad? Se generan ya ciertos mecanismos que hacen que la persona evite justamente alguna situación relacionada con eso que le generó el temor o el miedo o lo que le hizo mal en ese momento, ¿sí? Por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir entonces. profe, Eli, el sistema nervioso también tiene que ver algo acá. el sistema nervioso, si Sí, tiene que ver con esto que estamos hablando.
¿sí? y en Sí, todo. pero ¿de qué manera, o sea, cuál es tu pregunta relacionada con eso? No, por lo que dijo César, ¿verdad? Que Mm. se queda así choqueado, así la persona, por ciertas Ah, situaciones que pasan. Entonces con el cerebro ahí también seguramente emite algo. emite algún tipo de respuesta justamente que hace que la persona no pueda ejecutar una acción, por ejemplo, o se bloquean. Eso tiene que ver más con funciones químicas cerebrales de repente, ¿verdad? Que eh, son mecanismos más complejos que tienen que ver con neurotransmisores y demás que hacen que ciertas situaciones, ciertos neurotransmisores se liberen o algunas veces escaseen para que justamente se produzca o no esa sensación esa parálisis o esa dificultad para realizar la acción. Lo cual es muy diferente otra vez también de lo que es una patología, porque en la patología pues no hay, es algo más acentuado y más crónico, por decirlo de alguna forma. En cambio, esas emociones son en el momento nomás te agarra, ¿verdad? El miedo, por ejemplo, no es una patología, a no ser que sea una fobia, ¿verdad? Una fobia intensa, una fobia así muy acentuada. Pero el miedo en sí es considerado una emoción que se da en un momento dado a causa de una situación que te generó, es el miedo justamente, ¿verdad? Un mecanismo de defensa también. Un mecanismo de defensa, si vamos a hablar desde el punto de vista, obviamente, psicoanalítico, ¿verdad? Que lo explica siempre con mecanismos de defensa. En, porque acuérdense que los mecanismos de defensa lo que hacen es proteger al yo. Y el miedo lo que hace es evitar que vos llegues a eso que te genera el miedo, ¿verdad? Llegues a concretar o a estar en esa situación que te genera el miedo. Lo que generalmente hacemos es evadir o evitar o querer escondernos de eso, por ejemplo. Pero las fobias no tienen que ver con eso. Las fobias son otra cosa, ¿verdad? Son patologías ya, inclusive a veces ni conoces las causas que generaron esa fobia, por ejemplo. Pero tiene que ver con eso también, más o menos. ¿Sí? Bueno, el conocimiento o apertura a la realidad comienza con el conocimiento sensible. Aquí ya estamos entrando en lo que dijimos hace rato que tiene que ver también con lo que ya habíamos visto nosotros. El conocimiento sensible es el primer tipo de conocimiento de repente que nosotros desarrollamos y por decirlo, por llamarlo de alguna forma, es el conocimiento básico para los posteriores o para los demás tipos de conocimiento, ¿verdad? Dice acá, pero no en el conocimiento, no es en el conocimiento intelectual donde se presenta la verdad, porque no solo hay adecuación a la realidad, sino que además se conoce dicha situación. Claro. El conocimiento sensible, como el conocimiento intelectual, nos acercan a ciertas verdades. El conocimiento sensible es el que nos hace saber que la espina hinca e inclusive te puede doler, sangrar si vos lo haces con mucha presión, por ejemplo. El conocimiento intelectual es el que nos dice que de repente, bueno, nos hace diferenciar entre una persona que se comporta socialmente normal, entre comillas, y una que no, o una persona que tiene una patología. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace pensar, razonar y nos damos cuenta. Son dos acercamientos a las verdades, pero no determinan la verdad absoluta. ¿Sí? Eso es lo que nos dice acá. Sin embargo, esto quiere decir conocer formalmente la verdad. Pues al principio de que ver con esto. La es capaz de trascender la experiencia. Acá ya nos está demostrando que existe relación entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. Porque primero conocemos por el conocimiento sensible, el conocimiento intelectual nos dio ese conocimiento sensible y razonamientos, gracias a los cuales el hombre accede a la verdad esencial de la realidad. A través de la inteligencia, por eso dijimos al principio en una de las definiciones que la inteligencia es la capacidad de abstraer aquellos aspectos importantes de la realidad. Abstracción, poder quitar esos aspectos importantes y asumirlos
eh, o introyectarlos, vamos a decir, ¿sí? Y justamente esos conocimientos que nosotros abstraemos es lo que nos llevan después justamente a acceder a la verdad de esa realidad, a través de la experiencia que vamos adquiriendo. Vamos a ver ahora justamente, acá quiero pasar ya directamente porque esto ya hablamos acá. Existen distintos tipos de racionalidad, ¿sí? Que vienen a ser distintos caminos o vías de acceso a la verdad. Es decir, que esos tipos de racionalidad serían como los métodos para llegar justamente a conocer la verdad. Acuérdense que cuando hablamos de métodos nos referimos a camino o vía para llegar a el conocimiento, ¿sí? En este caso, la racionalidad sería el camino o vía para llegar a la verdad. Y existen los siguientes tipos de conocimiento racional. Aquí ya estamos hablando, haciendo esa diferenciación, que no quiero que se confundan, eh, principalmente para el examen final, de repente, que entre los tipos de conocimiento básicos y los tipos de conocimiento racionales, que vamos a ver ahora los racionales. A ver, primer tipo de conocimiento espontáneo. ¿En qué consiste esto? Gracias al conocimiento ordinario, captamos de modo inmediato una serie de verdades de manera espontánea o precientífica, incluso de orden metafísico, el principio de no contradicción o el de causalidad, por ejemplo. Y moral, haz el bien, evita el mal. Junto a verdades evidentes, el conocimiento espontáneo proporciona también un saber no sistemático, poco preciso e imperfecto que reclama una reflexión crítica o científica. El conocimiento espontáneo vendría a ser entonces aquel tipo de conocimiento que nosotros adquirimos, digamos, dejándonos llevar por nuestra percepción, por ejemplo, que tiene que ver con el conocimiento sensible, ¿verdad? Pero es algo que se da por el simple hecho de que existe ahí y nosotros lo captamos con nuestros sentidos, por ejemplo. Entonces, eso por eso se dice precientífico, porque podemos captarlo sin saber que realmente sea verdadero o no. Simplemente porque lo vemos o porque lo captamos sin haberlo sometido al método científico para comprobarlo empíricamente, por ejemplo. Yo puedo asumir que, a ver, que cuando, por ejemplo, cuando salen esos bichitos de la luz es porque va a llover, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una creencia que a nivel popular se tiene mucho, ¿verdad? Y porque cuando hay muchos bichitos por la luz, etcétera, es porque va a llover. Yo no sé si eso está comprobado científicamente o no, pero en ese momento de haberlo dicho yo como un ser, eh, un no científico que estudia ese fenómeno, lo sé porque porque así es, espontáneamente la gente lo vino diciendo desde siempre. Entonces yo asumo que cuando salen los bichitos va a llover y no siempre se cumple eso, por ejemplo. Entonces ese es un conocimiento espontáneo que tiene que ver con el otro tipo de conocimiento que vamos a ver también, ¿verdad? Conocimiento por el testimonio. Acá es cuando unas personas o una persona nos transmite sus creencias o sus testimonios contando una versión de las cosas y después nosotros asumimos ese conocimiento o ese testimonio, esa creencia como algo real, como algo verdadero. Dice, mediante testimonio o creencia, la persona conoce entrando en una relación personal con otra persona. Este tipo de conocimiento por el testimonio se da justamente en la relación entre dos o más personas, ¿sí? En el vínculo social entre las personas. El testimonio proporciona un verdadero conocimiento, aunque como todo conocimiento humano sea falible, eso ya sabemos, porque me habla del estado de cosas en la realidad. Creemos en la existencia de los neutrinos, que son elementos químicos, así, componentes de los elementos químicos, ¿verdad? Que son más de la parte química, pero así nos menciona el material, entonces, para entender, sabemos que existen, por ejemplo, los protones, pero
existe una comunidad, significa que nos firma la existencia de eso porque ellos estudiaron eso. No porque nosotros hemos estudiado, hemos visto los protones, los neutrones, o otras cosas recientes. Muchas de las cosas que nosotros sabemos es porque tenemos evidencia de que un grupo de personas ya lo estudió y nos transmitió ese conocimiento a través de la creencia o los testimonios de repente. ¿Sí? Asentir al testimonio ajeno presupone un acto de libertad, dice. ¿Sí? Se acepta el testimonio de otra persona gracias al abandono confiado en ella. ¿Por qué habla acá de libertad? ¿Por qué les parece a ustedes que este tipo de conocimiento por el testimonio tiene relación con lo que es la libertad? ¿Qué piensan ustedes? Porque yo decido si creer o no creer. Exactamente, así mismo. Yo decido creer o no creer, En porque este la caso, muy experiencia, parecido a, por ejemplo, a lo que es la fe cristiana, sobre todo, por ejemplo. exacto, Directamente testimonio de gente que dice que pasó esto. Y así mismo. Y hay muchas personas que a través de los testimonios de otras tienden a asumir como verdaderos o verdades absolutas esos testimonios, ¿verdad? Sin embargo, otras dicen, no, yo no creo porque a mí no me pasó, ¿verdad? Entonces, por eso justamente es que hablan en este tipo de conocimiento de lo que es la libertad, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el primer tipo de conocimiento, que es el conocimiento espontáneo. Ahora vimos el conocimiento por testimonio. Vamos a ver el tercer tipo de conocimiento, que es el conocimiento afectivo. Y esto tiene que ver con un término que nosotros los psicólogos conocemos mucho, mucho, o debemos conocer al menos, tenemos que tener mucha sensibilidad con este término y asumirlo como algo propio de cada uno, que es el famoso, justamente, término de empatía, ¿verdad? Vamos a leer lo que es la definición y explicar un poquitito. El conocimiento afectivo es una forma de aprehensión. Aprehensión es captar, ¿verdad?, de la realidad de manera experimental, intuitiva e impregnada de datos afectivos que precede y acompaña a los actos de la razón y a los actos de la voluntad. Lo que este tipo de conocimiento nos dice es que cuando nosotros vamos a razonar o cuando vamos a, con nuestra voluntad, a elegir algo, previamente siempre se presentan, siempre se manifiesta nuestro aspecto afectivo, ¿sí? Que la conducta afectiva tiene que ver con los sentimientos, las emociones y, ¿cuál era el otro? Las pasiones, ¿verdad? Tiene que ver con eso, la manifestación previa de conducta afectiva para poder justamente después poder razonar. Inclusive, mientras que estamos razonando, podemos sentir y podemos experimentar ciertas conductas relacionadas con los afectos. Vamos a suponer que yo tengo que, imagino nomás y me pongo a pensar, yo si soy, por ejemplo, médico y tengo que decidir entre a quién le doy la cama de terapia intensiva entre dos pacientes, obviamente que me va a hacer pensar de repente, bueno, no lo voy a hacer con los ojos cerrados y le voy a traer a este y le pongo acá. No, voy a estar pensando de repente, inclusive me voy a sensibilizar, me voy a poner en el lugar de uno de ellos y bueno, después sobre eso voy a tomar mi decisión. Así se está haciendo ahora, por ejemplo. Eso nos viene como anillo al dedo, como se dice, para entender lo que es ese tipo de conocimiento. Y después yo ya utilizo la razón, ¿verdad? Bueno, según lo que ahora estamos viendo, les voy a hablar, ¿verdad? Voy a tomar la decisión, voy a optar por esta persona porque es más joven, tiene más posibilidades de vivir que esta otra persona, que a lo mejor si yo le pongo en terapia no va a soportar y no va a poder aguantar, no va a vivir, la otra tiene más posibilidades. Así se están tomando este tipo de decisiones en este momento, por ejemplo, según lo que nos suponiendo que dicen no a hay un nosotros sesgo, a ¿verdad? través de la prensa. César, Suponiendo que no haya ahí un sesgo. totalmente. De repente que uno, a veces pues uno también si quiere justificarse a sí mismo, digo, ni siquiera para los demás, su propia decisión le encuentra la vuelta. También.
de por también. qué hice y por qué decidí así, cuando te querés Claro, autoconvencer. totalmente de Y qué acuerdo. decir cuando tenés que convencerle al otro. Exactamente, totalmente de acuerdo. Pero vamos a tender a pensar bien y vamos a pensar de que siempre se manifiesta previamente algún tipo de afecto que nos hace después reflexionar y tomar la decisión, por ejemplo. Pero ojo, acá viene más o menos responde lo que vos mencionás, César. Por estas palabras se quiere decir, se quiere indicar tan solo la influencia de los afectos en el conocimiento, pero no se está proponiendo la existencia de una potencia cognitiva distinta de la razón. Es decir, no todas aquellas decisiones están determinadas por una conducta afectiva. Lo que nos dice es que se presentan también o que pueden presentarse, pero que no quiere decir que los afectos dirigen muchas veces las decisiones, por ejemplo, o la razón. ¿Se entiende? O sea, que se pueden presentar, pero al Sí, final después yo igual tomo una decisión. No es que eso me determina y que me limita, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esto ya pasamos. Vamos al otro tipo de conocimiento que tiene que ver con algo que nosotros ya, valga la redundancia, conocemos de sobra, porque eh, ya lo vimos en metodología, ya lo vimos, ya conocemos de sobra en nuestra vida cotidiana como futuros psicólogos, ¿verdad? El conocimiento científico y experimental es aquel conocimiento al que se llega a través de la experiencia o a través de la experimentación con este famoso método científico. Es decir, poder controlar de manera sistematizada, controlada, metódica, programada, una situación para poder llegar a establecer la relación o a encontrar alguna causa-efecto o poder encontrar consecuencias o resultados de algo que queremos conocer, por ejemplo. Este es realmente un método, un tipo de conocimiento que se utiliza más en el área científica, obviamente, porque nosotros en nuestra vida cotidiana no tenemos de repente tanto tiempo como para poner a prueba primero algo y después, si es que resulta, utilizo o accedo a él, ¿verdad? No, no estamos experimentando permanentemente con variables diciendo, "Ay, voy a ver si eh, hago esto o hago esto. Si hago esto, me va a llevar a esto. Si hago esto, o sea, es mucho más difícil y comprobar otra vez. Por eso es que habla acá de que esto es programado, no es algo que se da en forma espontánea, se programa, se controla y justamente se utilizan términos, perdón, instrumentos que nos lleven a conocer más allá de lo que se observa a simple vista. ¿Sí? Acuérdense que la observación es un método también, pero carece, por decirlo de alguna forma, de, de base científica para aquellos que son muy cientificistas, ¿verdad? Porque dicen que la observación es subjetiva. En cambio, lo que se pone a prueba a través de la experiencia con el método científico tiende a ser más fiable o más válido, como quieran llamar. Este método de observación empírica es lo propio de las ciencias experimentales, que buscan corroborar con la experimentación las hipótesis y conjeturas científicas. ¿Sí? Por eso les dije que es algo que no hacemos nosotros habitualmente así en todo momento, salvo que tengamos que ya preparar nuestra tesis y pensando en nuestro tema, o de repente lo que dijimos, y objetivo, porque aporta datos verificables empíricamente. En la modernidad, el conocimiento científico experimental ha ganado un enorme prestigio, pues su aplicación práctica ha posibilitado el gran desarrollo técnico del mundo contemporáneo. La razón se ha convertido principalmente en razón técnica, gracias a la cual el hombre hace efectivo su dominio sobre la naturaleza, porque la puede controlar. A eso se refiere, porque podemos someter a experimento bajo nuestro control diversos aspectos de la realidad natural o de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, este conocimiento científico ya es algo que conocemos y que venimos viendo hace años en nuestra vida como estudiantes y lo vamos a seguir viendo todo el tiempo, quizás hasta que dejemos ya quizás de ejercer nuestra carrera, ¿verdad?
Porque inclusive cuando hacemos, en el caso de ustedes, si alguno de ustedes se quiere dedicar a la parte clínica, por ejemplo, cuando aplican un instrumento a sus pacientes, van a contrastar información. No es que le van a aplicar nomás y con eso ya se quedan. Van a someter eso a la experiencia. Primero van a compararlo con la entrevista para ver si refleja el instrumento lo que el paciente me hizo, me refirió en su entrevista o en la evaluación inicial o durante su proceso y contrastar información, ¿verdad? Entonces, estos diversos caminos de acceso a la verdad no son excluyentes entre sí. Si más, si es más, se reclaman mutuamente y de hecho se dan unidos en la realidad personal que es unitaria. No quiere decir que todos se presentan al mismo tiempo, que todos en forma paralela nosotros utilizamos este tipo de conocimientos. Lo que nos quiere decir es que cualquiera de ellos los podemos usar en cualquier momento de nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra realidad personal, que es una sola, ¿sí? Cuando somos estudiantes utilizamos el conocimiento experimental muchas veces porque nos exige eso justamente lo académico. En nuestra vida cotidiana utilizamos el conocimiento espontáneo, el conocimiento por testimonio, que es muy común, y también utilizamos el conocimiento afectivo porque permanentemente nosotros estamos sometidos o estamos bajo la influencia también de los afectos. Eh, Lloramos, nos sentimos mal, nos sensibilizamos, somos empáticos, eh, vemos las cosas con cierta vulnerabilidad a veces, o vemos temas sensibles y nos sensibilizamos, o temas que nos sensibilizan, ¿verdad? A uno puede ser una cosa, al otro puede ser otra cosa, lo que a mí me sensibiliza, al otro puede no sensibilizarle y así, ¿sí? Pero la realidad es que sí estamos siempre, o casi siempre al menos, ¿verdad? Bajo la influencia de los afectos también, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces nuestra presentación en la diapositiva. Tenemos un poquito de tiempo para poder justamente hacer algunas preguntas, si es que existen, o hacer algún tipo de comentario, chicos, ¿sí? Tenemos unos minutitos. La verdad que yo pregunté mucho durante el desarrollo, porque a veces César, si un no poquito pregunto, más elevado tu tono, por favor. te fui preguntando durante el desarrollo, porque a veces si se pasa el tema después ya no me acuerdo, por eso Sí, que suelo interrumpir. ya nos olvidamos. Perfecto. Genial. Pero muy, muy interesante, ¿verdad? Muy intuitiva algunas cosas también, pero cuando uno se detiene a pensar, no te das cuenta de lo complejo, es lo que actuamos a veces en forma automática. Totalmente, así mismo es. De hecho, que esta asignatura no pretende luego ser algo meramente así determinante, ¿verdad? Sino que también está sujeto a la percepción, a la reflexión que cada uno de nosotros le demos, ¿verdad? Porque eso es lo que permite justamente la filosofía, ¿verdad? Que, o sea, en este caso la antropología filosófica, que es su relación, ¿verdad? Nos permite reflexionar y darle un toque subjetivo también a nuestra reflexión, ¿sí? Que es lo importante, es lo que nos permite crecer y desarrollar nuestros conocimientos también, ¿sí? Bueno, Eli, ¿alguna pregunta? Más bien me va a servir porque legalmente hoy vinieron mis dos jefes y me llamaron la atención por eso, porque dice que yo actúo sin pensar y que eso a Sí. veces me crea problemas, me dice. No le habrán llamado al profe a decirle, hablarle un poco en la clase, Y conocido de... Sa- hay que investigar. ¿Saben qué es lo que les puedo sugerir? Porque les va a ser, yo les cuento, si yo les cuento cómo era antes y lo que soy ahora, ustedes no van a creerlo. Ahora el cambio radical que yo hice así de mi personalidad, de mi forma de ser, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que hacer ahora ya, y esto tienen que ir practicándolo ya, es el manejo de sus emociones, chicos, para que cuando lleguen a graduarse ya no tengan ese problema
esas dificultades personales que les generan algún sesgo para poder trabajar con las personas, por ejemplo. ¿Sí? Hubiera llegado 20 años antes de este consejo. ¿Eh? Hubiera llegado 20 años antes de este consejo. Bueno, pero no es tarde. Ustedes están a la mitad No, de una claro. carrera vital, una carrera que requiere justamente que nosotros manejemos primero nuestras emociones y nuestros sentimientos, quizás más las emociones, ¿verdad? Para poder trabajar después con las personas y para nosotros mismos también, ¿sí? Así que si tienen cuestiones personales inconclusas, no resueltas, vayan trabajándolas para que al llegar al final de la carrera ustedes ya puedan sentirse como liberados de eso y sin ningún sesgo para poder trabajar con las personas. Siempre tenemos Profe, algo que nos impide de repente, que nos limita algunas cosas. Sí, Eli, ¿qué me ibas a ¿cómo vos preguntar? eras antes? ¿Cómo? ¿Cómo era vos antes? Ah, ¿cómo era yo antes? No, y no les voy a dar tantos detalles porque son muchos, ¿verdad? Pero antes yo era una persona que fácilmente se irritaba por cualquier cosa, no irritar reaccionando mal, sino que se sentía afectado por cualquier situación. Todo es como que todo me molestaba, las cosas inclusive aquellas que no podía controlar, que no podía manejar, me molestaban muchísimo y me generaba permanente pesimismo, mal humor de repente, Calcado. inclusive intolerancia, ¿sí? Intolerancia inclusive porque cuando alguien no pensaba o era diferente su pensamiento era diferente al mío, yo entraba ya en corto. Es como que yo nomás quería tener la razón, o yo pensaba que era en parte una cuestión egocéntrica también, porque pensaba que alrededor mío giraba todo y tenía que ser a mi manera, y no es así. Cuando empecé a trabajar en el trabajo actual que tengo ahora, ahí es donde yo realmente aprendí que la realidad era otra. Era otra. ¿Por qué? Porque de pasar a ser un chico que estaba en su casa haciendo lo que quizás él quería en su momento y manejando a sus padres tal vez, ¿verdad? Les hablo así en términos muy coloquiales y cuestiones muy personales, ¿verdad? Bueno, de repente pasé después a trabajar en un área, primero es un lugar público, donde uno ve y conoce todo tipo de personas, desde el más intelectual que está allá hasta el más cachafaz, entre comillas, que podés encontrar también, que los hay en todos los lugares, pero como yo estoy en el ente público, les pongo de ejemplo, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a lidiar con eso. Y ahí no, es que, ay, no, ¿cómo no voy a estar con eso? No, no, no me gusta su forma de ser, entonces te voy a apartar nomás. No podés hacer eso en tu trabajo, no te puedes apartar nomás o no puedes dejar de hacer nomás tu trabajo porque alguien no te cae o porque alguien piensa diferente a vos. ¿Se entiende? Hay cosas que las experiencias mismas Sí. te van haciendo que vos vayas cambiando tu perspectiva y tu visión. Y después de haberme recibido ahí, sí que ya cuando empecé a trabajar en el área clínica, ella era totalmente diferente. Ahí yo tuve que ir resolviendo justamente esos conflictos y no a lo mejor directamente decir, sabes que yo tengo estos conflictos que tengo que resolver. Fueron resolviéndose con ayuda y otros en forma espontánea también por las experiencias. Entonces a lo que voy es que uno con la experiencia y con el aprendizaje y el roce cotidiano va cambiando ciertas cosas y dándose cuenta de aquellos detalles que de alguna forma le dificultan ser plenamente funcional dentro de su área. Y cuesta mucho, pero se da. Y es mejor que el proceso de cambio empiece ahora en ustedes para que al salir de la facultad, cuando ya tengan su título, ustedes no tengan problemas relacionados justamente con cuestiones personales no resueltas o inconclusas que van a generar un sesgo. Con eso no les digo que yo, por ejemplo, mi vida es perfecta. No, tengo miles de cuestiones que también sigo trabajando, pero aquellas cuestiones más relacionadas con el maltrato hacia uno mismo, porque uno es el que sufre cuando demasiado absorbe las cosas o demasiado se molesta o se irrita por todo. Al otro ni le importa. Vos nomás sos el que asumís y vos sos el que está con rabia
vos sos el que estás intranquilo, vos sos el que te sentís acomplejado, vos sos el que te sentís incómodo, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, por ese lado, como les digo, Sí, traten ustedes de ir ya viendo cuestiones que tienen que ir trabajando en su personalidad, en psicoterapia, obviamente si es posible, para que después no tengan mayores dificultades. ¿Sí? Bueno, ese ya fue el psicólogo que les habló. ¿Sí? Ya salí del rol de profe y les habló el psicólogo. Entonces, con eso ya podemos cerrar. No se olviden de marcar su asistencia. Les dejé hasta las 20:30 para que puedan marcar. ya. Y ya está, ok. Bueno, y nos vemos el jueves, tenemos el examen, chicos, ¿sí? De desarrollo. No tendremos clase, tendrán su examen. Misma temática que el examen de antropología. Y el próximo lunes nos vemos otra vez. ¿Está bien? Dale. Perfecto, gracias. Gracias a Sí, ustedes. Nos vemos entonces. Chao. Chao, Chao, Eli. chao. Nos vemos. chao, Profe, cuídense. Chao, ya. Eli. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.